Esta semana veremos un mercado enfrentarse a varias etapas importantes, sobre todo por lo que concierne las trimestrales y las noticias. Yo estoy en intraday, aunque se trate de un intraday muy agresivo, porque concierne una operación del viernes pasado, porque quería, y el viernes lo dije, quería ver cómo cerraba el mercado, porque el cierre por debajo de un umbral, de cierto umbral, podía llevarme a ser más agresivo en términos de dinámicas o de trade que me interesaban. Y entonces el viernes, en la parte final, a eso de las 8, básicamente hice un trade intraday por MVP en overnight, muy sencillo, muy básico. Y lo que sí ha cambiado con respecto al clásico MVP overnight es mantener el trend over weekend. Lo que esta mañana estaba pasando, se estaba produciendo, era un mercado muy fuerte, los mínimos del día anterior. Era lo que yo buscaba y sigo buscando con este trade. Podría ser un poco más agresivo si el mercado me diera la posibilidad de entrar en corto, de entrar en el trade de la media hora desde el punto de vista intraday. Entonces, cerrando el viernes, lo que me empujó a mantener este trade, yo el viernes no quería al 100% estar en overnight, over weekend con este trade. Quería ser agresivo en la jornada misma porque había una buena configuración el viernes en intraday, pero viendo, y estas son dinámicas que solo puedo contar a la hora de producirse porque, como he dicho, no creía seguir operando en corto. Luego la sesión cerró y efectivamente, viendo mi precio promedio y como era muy bueno, excelente, entonces pude jugar la overnight con un precio decididamente bueno para mi trade, y este precio me permitió ver la sesión overnight como riesgo de un buen beneficio en la apertura de la overnight misma. Esto fue lo que pensé con un trade de los lotes, no un trade exageradamente expuesto, de lo contrario habría cerrado en la overnight misma, pero no es un trade de los mejores, y este precio promedio me da la posibilidad de agregar sites en esta sesión. Entonces hemos visto una evolución del trade que a veces considero cuando veo que el trend mismo tiene un buen precio, porque viendo mi entrada de 4160 estaba a 3 ticks de los máximos de la sesión misma, y este precio es una ventaja que yo quiero aprovechar, no teniendo una carga en términos de size tan importante. La overnight, viendo su configuración, parecía bajista y me parecía dar bastante confianza, pero no fue así, porque digamos que se comió un poco su camino mismo, pero ahora hemos vuelto con un buen precio promedio que me da tranquilidad para entender las dinámicas poco a poco, a medida que evolucione. De momento, estamos en la parte superior de la sesión del viernes. Estamos cerca de los máximos. Hemos rozado los máximos del viernes por un punto, 4160 los máximos de hoy, 4161 los máximos del viernes. Si hubiera la posibilidad de entrar con un trade de media hora, consideraría agregar un poco más de sites. De lo contrario, si veo tranquilidad en esta primera fase de sesión, un mercado que no va, digamos, no baja, el proyecto era mantener en overnight con un buen precio promedio y ver si había fuerza bajista que se comió durante la sesión ETH, y a ver si en esta primera fase intentará confirmar o volver a hacerlo. Si no fuera así, como quiero tener
una hoja limpia. Por cada sesión que abro, por lo que concierne la cuenta intraday, que es esta que estamos viendo, podría cerrar y pensar en el próximo trade porque no es un trade válido. La sesión del viernes presentó muchas ineficiencias en sus mínimos, tenía ineficiencias en los máximos que se rebalancearon. La única debilidad que tenemos en la estructura de los días anteriores es el máximo del jueves a 4172. Es el único punto negativo que el mercado demostró durante la bajada. Esta semana tenemos trimestrales realmente muy importantes. Amazon, Alphabet, Meta, Microsoft. Muchas cosas que tienen que ver con el mundo tech. Quiero recordar que Jim Dalton estará con nosotros a finales de junio y Jim dijo, ojo, que la subida del mercado de esta última época derivó del mundo tech. Nasdaq ganó el 25% y está, digamos, este trend alcista podría adelantar de forma desestructurada algunos earnings favorables, y si fueran desfavorables, la estructura que vemos abajo solo podría confirmar una gran caída. Entonces, ojo, Jim, veo que muchos ya reservaron su vuelo. Habéis terminado agotado los VIP Ticket, tenéis abril para coger la red mejor para participar en este evento. 3 días con Jim Dalton, algo realmente excepcional. En Europa, con interpretación simultánea, hablará en inglés, pero tendremos una interpretación al italiano. Entonces, es una etapa obligatoria y también daremos drawdown adicional para los que participen. Esta semana será especial por los learnings. En todo esto, viendo la primera fase del mercado y viendo los volúmenes, son muy bajos de momento. Otra vez un pattern que ya hemos analizado, mercado que está en aceleración o casi y mucha dificultad. Ahora estamos examinando los máximos del viernes y es un momento importante porque estamos examinando una extremidad de una range que es importante porque tiene sentido, tiene un valor, el máximo de una jornada como la del viernes. Allí debería haber una aceleración, una agresividad, un volumen que entre en un mercado y que hiere esos precios, y si no fuera así, seguimos diciendo que todo esto visualmente es una ruptura, pero a nivel estructural tiene bases que hacen ruido de forma importante. ¿Qué target tenías para el intraday? Yo para esta sesión estoy buscando una entrada parecida. En esta estructura tan largas, donde el precio es rotacional, nosotros estamos obligados en intraday a trabajar con intervalos de precios bastante sutiles y laterales, que no nos dan la posibilidad de jugar mucho con los beneficios. Y cuando he visto que tenía un precio promedio tan bien estructurado con respecto
a la sesión un precio promedio de entrada que está a 3 ticks de los máximos. En este caso, cuando tengo la posibilidad, intento puntar operando en overnight con un trade de más días, intento adelantar un gap down, porque lo que podría producirse con estas estructuras es una jornada con un gran gap down que se deriva de algo que pasa por la noche o después del cierre y que por lo tanto hace que el precio se empuje a la baja. Yo me esperaba un gap down hoy, o por lo menos yo esperaba un gap down. Estamos viendo el breakout del que hablaba. Gap down. Breakout, perdón. Y vamos a ver la calidad de los volúmenes que entran en esta zona. Si se alzan, si fracasan. Fracasar en esta zona no es una buena señal. Es una mala señal. Totalmente negativo. Para los que están apostando por el breakout y esperan ver un mercado más alcista con respecto a los días anteriores. Estamos en los máximos, alrededor de los máximos de sesión del viernes. Hemos visto un breakout. Segundo intento de breakout. El mínimo de hoy está a 2 ticks del last, es un mínimo débil. Del last del viernes, es decir, un mínimo débil. Segundo intento de ruptura alcista que parece no alcanzar sus objetivos. El swing está en la range. Que no quiere bajar es evidente. El problema es que no tenemos que entender lo que quiere hacer hoy, porque lo que vemos ahora lo vemos. Nosotros tenemos que adelantar. Muy baja volatilidad.
Veremos cómo cierra esta media hora, si cierra en esta zona y cerramos el trade. Si no tenemos que hacer un trade de la media hora. Si se mantiene en esta range con estos precios o cerca, no es esto lo que estaba esperando, se cierra. En términos de confianza del precio, en esta zona vemos que el mercado más veces ha intentado el breakout y por lo tanto, una, dos, esta es la tercera vez que intenta romperlo y ha intentado entrar. Está un poco indecidido. Es interesante ver la confianza y los volúmenes intercambiados en esta primera media hora para entender en general el interés en este intervalo de precio. De momento parece muy bajo en términos de volúmenes, ¿eh? Mañana con Microsoft y Alphabet, el 25, los que están de vacaciones, mañana habrá datos muy importantes. Alphabet y Microsoft sobre todo. Y mañana, tras el cierre de los mercados, veremos Microsoft y Alphabet. En cambio, el miércoles veremos Meta. Es decir, Facebook y parecidos. El mercado es muy lento. Sí, Meta el 26 tras el cierre. Es muy lento, lentísimo. Y esto demuestra que el interés es muy bajo. Los volúmenes siguen. Entre los 63 y 42 nuestros benchmark. ¿Deberíamos esperarnos una liquidación a la baja hoy? No, porque no espero una liquidación bajista, pero no hoy. En general, no por fuerza hoy, porque hoy no cambia con respecto al miércoles, al viernes, al jueves pasado. No cambia el día, es la estructura del mercado que sigue confirmando lo que estoy intentando tradear y adelantar. Que el mercado no lo haga, no quiera hacerlo, es otro asunto. Pero en general parece que no quiere hacer nada con estos volúmenes tan pequeños, tan bajos. Volúmenes pequeños. Si hiciéramos un promedio de los volúmenes, ¿desde cuándo? Abril.
Desde abril, cuando estaba en esta zona, el promedio volumétrico es inferior con respecto a cuando estaba por debajo de los 4100. Si hiciéramos un promedio volumétrico de los 4100 para abajo, o 4100, 4000 y mismo promedio de 4100 a 4200, es evidente, hay menos interés. Pero ahora parece cristalizarse todo. Parece estar en overnight, pero en los últimos días la overnight es mucho más activa con respecto a la sesión normal, regular. De momento, este es un mercado que tenemos que gestionar y asumir. A mí me gusta subrayar el hecho de que tenemos que acostumbrarnos a algunas tipologías de mercado porque el mercado siempre evoluciona y nunca hay que acostumbrarse y estar seguros de lo que estamos viendo. Queda igual. Esto porque a veces, sobre todo al principio, empezamos a hacer cálculos en la operatividad en general. Quiero operar en intraday, he visto a Gianluca operar en intraday con un mercado con una volatilidad extrema y que le permitía hacer 50-60 puntos en una jornada misma. Yo hago mis cálculos, pienso en el futuro, en proyección, porque esta operatividad me permite hacer algunos puntos, ciertos beneficios, pero luego el mercado cambia y tengo que reexaminar mis expectativas y cambiarlas. Y si luego no puedo confirmar mis expectativas, se me destruye todo el razonamiento. Cuando yo empecé a enseñar intraday, lo hice subrayando el hecho de que la operatividad en algunos casos es la mejor, en otros casos es aburrida, de lo más aburrida, porque no tiene sentido estar ante un mercado como esto desgastando nuestro tiempo. Por esto prefiero el swing. Poder contar con ambas posiciones es excelente porque podemos intercambiar durante nuestro camino. Pero al 100% confiar en el hecho de que el intraday me da 40 puntos y siempre será así es una tontería y me indica gran ignorancia en general, tanto del tema y poca lungimirancia, por lo que debería ser una planificación ad hoc. Cuando intento comprobar mi futuro, mi trading, sé que en 2023 puedo tener una volatilidad mayor con respecto a 2021 porque habrá eventos macros que afectan de alguna forma la volatilidad, pero tengo que estar listo para cambiar mis planes dependiendo de lo que el mercado me demuestre. Y yo no creía, no me esperaba una volatilidad como esta en este intervalo de precio, porque distamos muchos de los máximos históricos y es la situación de mercado. Yo creo que ha adelantado mucho en estos últimos meses, hemos adelantado mucho en términos de precio y parece faltar un poco de gasolina. Y si esto fuera verdadero, es positivo para nuestro short.
A veces no calculamos bien las cosas, razonamos y luego vemos que no tienen sentido de existir solo porque vemos una operatividad bonita que nos da 3, 4.000, 5.000 dólares al día porque en ese momento podemos hacerlo para luego apagarse porque rotando, cambiando el mercado, cambia también de protagonistas. Ahora vemos un cambio de protagonistas en términos de liquidez y llegarán tiempos mejores. Y esto puede pasar de un día para otro. Esta es mi cuenta intraday, sí. Sin pensar en los volúmenes, cuántos volúmenes se negociaron, viendo solo el mercado, el precio, cómo se mueve, entiendo que hay cero interés. Estoy fuera de una referencia con los máximos del viernes, donde veo una falta de interés total. Según tu experiencia, yo creo que es saber gestionar lo que cada uno pone en su cartera. Es decir, coger un trade agresivo puede hacerlo cualquiera, gestionarlo no lo hace cualquiera. Esta es una diferencia que intento subrayar, porque con un trade agresivo, si sabes gestionarlo, al fin y al cabo tienes una ventaja con respecto a los que no lo cogen. De lo contrario, uno no lo haría. En pocos minutos cambio de media hora y vemos volúmenes que bajan. Estamos entrando en la sesión del viernes. Este trade ya no tiene sentido de existir.
Nueva media hora. Vamos a ver los volúmenes. Muy bajos. Mínimos de sesión débiles y los mínimos de esta media hora también. Nos estamos moviendo en un pañuelo. Y es la nada. Estamos intentando entrar en la range de ayer. Estamos llegando al 50% de sesión y a los máximos de la overnight. Los máximos de la overnight están a pocos puntos. Vamos a ver la vuelta de la range de la overnight, pero yo creo si llega. Este mínimo de sesión compra de media hora, compra el 50 dinámico. Referencias muy weak, muy débiles. Quiero ver, por curiosidad, cómo tradea los máximos de la sesión de la overnight que están allí. Que está a punto de alcanzar, y si coge los mínimos de sesión, liquidando todo junto. Estamos muy cerca de los máximos de la overnight. Estamos volviendo al overnight ahora mismo. Estamos entre el 50% de la sesión en general y el máximo de la overnight. El máximo de la overnight al precio de 157,25. 157,50 los mínimos. Mínimos débiles, compras muy débiles. Decididamente débiles. Por ejemplo, ¿querías decir esto entre saber y no saber gestionar un trade? Esta es una mezcla entre un trade agresivo. Estamos allí en medio, digamos. Mínimo de sesión débil, mínimo de esta vela débil. Volúmenes muy bajos tras la ruptura del máximo de sesión del viernes.
son un riesgo para este trade muy bajo. Le doy un poco más de tiempo porque veo referencias que me dice que la dirección podría ser buena, precio promedio no es malo, y esto para mí, todos estos puntos podrían llevarme a empujar un poco más el trade, ver un nuevo máximo de sesión, pero estoy perdiendo $250 a $300. Si cogiera los mínimos y veo una aceleración bajista, yo creo, considerando las referencias y los volúmenes y la sesión del viernes muy rotacional, porque la sesión del viernes fue muy rotacional y estructuralmente indica balance. Si examino una zona de balance en los máximos y fracaso, que es lo que intentando hacer, podría ver los mínimos en esta sesión. Tengo un riesgo muy controlado y quiero ver lo que quiere hacer. Estamos intentando otra vez los máximos de la range de la overnight. Ha subido de forma muy liquidatoria en la apertura. Otra vez compras en los máximos de la sesión de la overnight. Sesión de 10 puntos con 50. No sé si hay preguntas porque ahora mismo no puedo echaros una mano porque no hay nada que hacer. Está sintiendo los máximos de la overnight, lo cual puede confirmar nuestra idea que esta zona se puede romper. Acabo de marcarlos. ¿Tú crees que es más difícil hacer intraday por la noche con respecto a la primera hora de sesión? No, no hay diferencia. En la primera hora de la sesión debería haber volatilidad. Ahora hacer intraday no es que sea más fácil o difícil, es más lento. De momento vemos una liquidez débil. Sobre todo, muy poca liquidez introducida, menos el 11% de volúmenes con respecto al viernes, que era una sesión débil de volúmenes.
si esto nos da... Cuando se puede entrar poco en intraday, es una forma para entender lo que está haciendo el mercado, quién es hoy el mercado que estamos analizando. Es una forma para saber con qué fiera, a qué fiera nos estamos enfrentando. Yo también estoy cogiendo menos trade en intraday porque no tengo la necesidad, no estoy obligado. Ese trade, que es el trade que estoy gestionando, intento desarrollarlo en intraday, intentando ampliar mis targets, porque trabajar para 5 o 6 puntos no es aconsejable, porque no tiene sentido, sobre todo porque en este momento tradear pocos puntos significa luego ponerse contra un movimiento de liquidez que cuando el mercado empieza a moverse tan evidente, llegará mucha volatilidad y si estáis en medio de esta situación podríamos dañarnos seriamente. Como no hay nada que comentar y viendo también pocas preguntas porque no tenemos mucho que discutir, nosotros nos vemos mañana viendo los key points de la jornada, las cosas que tenemos que observar, las noticias de la semana. Mañana, aunque estéis de vacaciones, por lo menos en Italia, porque en España no, echadle un vistazo a los mercados porque podríamos ver movimiento. Y todo esto después del cierre en términos de datos y trimestrales. Entonces nos vemos mañana y que tengas un buen día.